Hola a todos. Después de haber visto en los dos vídeos anteriores las medidas de centralización y de posición, nos vamos a centrar ahora en las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión son útiles para hacernos una idea, junto con las medidas de centralización y de posición, del tipo de distribución que vamos a manejar. ¿Qué tipos de medidas de dispersión vamos a ver? Bueno, pues la primera, el recorrido. El recorrido, o también llamado rango, es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que toma la variable. Aquí escrito rango, valor máximo, menos valor mínimo. Ya veis que es sencillita la fórmula. ¿Qué pasa si los datos están agrupados en intervalos? Bueno, pues entonces el rango o recorrido es la diferencia entre el extremo superior del intervalo mayor y el extremo inferior del menor. O sea, aquí pondría extremo superior del mayor intervalo menos el extremo inferior del intervalo más pequeño, o sea, del primero de todos, del menor. Luego lo vemos en un ejemplo. Pero ya veis que es sencillo. A veces también se necesita usar el recorrido intercuartílico. El recorrido va a ser el Q3 menos el Q1. Y ahí estarían, y el recorrido intercuartílico serían todos los datos que quedan entre ambos cuartiles. Fijaos que si tenemos una distribución, la mediana la divide los datos en dos partes y los cuartiles lo dividen en 4, de tal forma que tenemos el 25% de la distribución de los datos de la distribución en cada una de las partes. Vale, pues aquí estaría el Q1, el Q2 o mediana y el Q3. Pues lo que nos dice el recorrido intercuartílico es tomar este Q3 y restar el Q1. Y este sería el valor del recorrido intercuartílico. También sencillo. Vamos a ver ahora la que será la medida de dispersión más usada y más importante. La varianza y la desviación típica, que están las dos muy relacionadas. Lo que a nosotros nos interesa medir es la dispersión o desviación de cada dato respecto de la media. Bueno, pues la dispersión o desviación sería esto, x sub i menos la media. ¿Qué pasa? Pues que nosotros no podemos hacer la media de estos valores, sumarlos todos y dividir entre el número total de datos. Porque si yo tengo una distribución, la media es un valor que queda en el centro, tengo a un lado unos valores mayores y al otro unos valores menores. Si yo tomo aquí un valor x sub i que está a la derecha, cuando yo hago x sub i menos la media, este valor será positivo. Pero si yo tomo un x sub i que está a la izquierda y le resto la media, este valor, o sea, esta dispersión, será negativa. ¿Y qué pasa cuando los sumo todos? Bueno, pues si sumamos todas estas desviaciones e hiciéramos su media, obtendríamos el valor 0, puesto que las desviaciones positivas se anulan con las negativas. Así que nos quedaría que no podemos hacerlo. Esto sería 0. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues se solucionaría poniéndole valores absolutos y sumando y dividiendo entre n. Pero hay un problema. El problema es que los valores absolutos funcionan mal en matemáticas para muchas cosas. Así que vamos a optar por otra cosa que va a ser elevar estas diferencias al cuadrado. Así que la varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto de la media de la distribución. Vamos a verlo con fórmula. Aquí tenemos cada dato, le hemos restado la media, lo hemos elevado al cuadrado y hemos multiplicado por su frecuencia. Esto lo hemos hecho para el primer dato, lo hemos repetido para el segundo y así sucesivamente
lo repetimos para todos los datos, para los n datos, y sumamos todos esos términos, dividiendo al final para hacer la media entre n, el número total de datos. Esto se puede escribir de forma abreviada con sumatorios así. Es lo mismo. Ya veis, esta es la suma desde el momento en que i vale 1 hasta n. Entonces, este sería el primer sumando, x sub 1 menos la media al cuadrado por f sub 1. Cuando la i vale 2, sería sumarle ahora x sub 2 menos la media al cuadrado por f sub 2. Y así sucesivamente iríamos pasando hasta llegar a la n. Sería exactamente igual una cosa que otra. Es una forma más abreviada de escribirlo. Y lo que voy a hacer ahora a continuación va a ser ver que esta expresión es idéntica a esta. ¿Para qué lo hago? Bueno, pues porque esta segunda es más cómoda para trabajar y hacer los cálculos con tablas. Bien, entonces es lo que voy a hacer. Lo voy a demostrar. Y para ello, lo primero que voy a hacer va a ser esta resta que está elevada al cuadrado, lo voy a desarrollar, voy a aplicar la identidad notable correspondiente y me queda que esto es lo mismo que la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado más la media al cuadrado, o sea, primer término al cuadrado más segundo al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, xi por x barra. Y ahora todo esto estaría multiplicado por la frecuencia. Bueno, lo siguiente que voy a hacer va a ser aplicar una propiedad distributiva y voy a combinar la f sub i con cada uno de estos términos. Así que lo voy a escribir aquí. Y queda el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado por f sub i más la media al cuadrado por f sub i y menos 2 por x sub i por la media y por la frecuencia. Y una vez que tengo hecho esto, lo que voy a hacer va a ser separar los sumatorios. Este sumatorio quiere decir que estoy sumando estos términos. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser sumar todos los que son de este tipo, los voy a juntar por un lado, los que son de este los voy a juntar por otro y los que son de este tipo los voy a juntar en un tercer sumatorio, que es exactamente igual y equivalente. Así que me queda sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado por f sub i más el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la media al cuadrado por la frecuencia y menos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de 2 por x sub i por la media y por la frecuencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues cuando yo tengo suma de fracciones que tienen el mismo denominador, yo las puedo juntar y ponerlas con el mismo denominador. Puedo sumar los numeradores y poner el mismo denominador. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora va a ser el paso al contrario. Cuando tengo una suma dividida entre n, lo que voy a hacer va a ser pasar a separar y ponerlo en diferentes fracciones. Así que esta n la voy a separar y la voy a asignar a cada uno de estos sumandos. De hecho, en lugar de escribirlo, otra vez lo voy a poner aquí mismo. Dividido entre n y dividido
entre n. Y voy a centrar un poquito los signos. Aquí. Este era un más y este es un menos. Y voy a seguir trabajando. Vale, el primer término, fijaos que el primer término ya es el que yo quiero, así que este se va a quedar, es este de aquí. Así que lo vamos a dejar. Es el sumatorio desde igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado por f sub i. Ahora el signo más y vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, fijaos que tengo un sumatorio de donde está la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Imaginaos que la n vale 3. Bueno, pues esto mismo se podría escribir de esta forma. X barra al cuadrado por f sub 1 más x barra al cuadrado por f sub 2 más x barra al cuadrado, la media al cuadrado, por f sub 3. Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser cambiarlo, sacar la media al cuadrado afuera y dejar adentro solamente los que se van a sumar van a ser los que tienen subíndice, el f sub 1 más el f sub 2 más el f sub 3. O sea que la media al cuadrado la voy a sacar afuera. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer en esta expresión. Así que la media al cuadrado sale fuera del sumatorio, factor común, y queda así. Y lo mismo que he hecho en este término, en el segundo término, lo voy a hacer ahora con el tercero. Pero ahora voy a sacar el 2 y la media. Así que escribiré 2 y la media salen afuera y dentro del sumatorio me quedan x sub i por f sub i. He sacado el 2, he sacado x barra, así que x sub i y f sub i son los que me quedan dentro del sumatorio. Bueno, pues ahora vamos a analizar y vamos a ver lo que es cada cosa. El primer sumatorio lo vuelvo a escribir igual. Ahora, el segundo. Fijaos que la suma de todas las frecuencias, esto es lo mismo que n. Y entonces n con n se simplifican y me queda solamente la media al cuadrado. La media al cuadrado. Ahora menos, vamos a ver lo que hay aquí. 2 por la media. Y fijaos que aquí, esto es justamente la definición de la media. Así que me queda 2 por la media y por la media 2 veces la media al cuadrado. Y bueno, pues entonces, ahora ya tenemos lo que queríamos. Porque ahora una media al cuadrado menos 2 medias al cuadrado me queda menos una media al cuadrado. Y esto es justamente lo que queríamos demostrar, que es esta expresión, como veis. Bueno, pues ya tenemos calculada la varianza. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar a la desviación típica, que es muy sencillita, porque solamente es sacarle la raíz cuadrada. Dice, la desviación típica S es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Si yo tengo que todo esto de aquí es la varianza, le aplico la raíz cuadrada y ya lo tengo. Esta era una de la definición de varianza, pues raíz cuadrada. Esta era la otra definición de varianza, pues raíz cuadrada y ya está hecho. Y con esto hemos terminado la teoría, vamos a pasar a ver un ejemplo. En este ejemplo dice, calcula la media moda
rango y desviación típica de la edad de los profesores de un centro de primaria. Vale, la media y la moda son medidas de centralización. No he puesto la mediana porque este ejemplo está en el vídeo anterior y allí he calculado la mediana y los cuartiles. Por lo tanto, vamos a calcular ahora solamente la media y la moda. Luego vamos a calcular de las medidas de dispersión el rango y la desviación típica. El rango intercuartílico diré cómo se hace, pero también si lo queréis hacer, miráis en el vídeo anterior y tomáis los valores resultantes. Bueno, vamos a empezar. Primero, tenemos los datos agrupados en intervalos. Empiezan de 25 a 35, de 35 a 45, o sea, 10 años, 10 años y 10 años. Aquí las frecuencias son de 8, 17, 19 y 10. Lo hemos puesto en esta tabla. Aquí están los intervalos, aquí están las marcas de clase, punto medio, 30, 40, 50, 60, las frecuencias, nuestras frecuencias, las frecuencias absolutas. Y aquí hemos hecho el producto de la marca de clase por la frecuencia. Bueno, pues aquí están todos los productos hechos. Y aquí las marcas de clase al cuadrado por las frecuencias. O lo que es lo mismo, este resultado multiplicado otra vez por x sub i. De cualquiera de las dos formas. Y en la última fila tenemos las sumas. La suma de todas las frecuencias es 54. La suma de las diferentes frecuencias, 54. La suma de los productos, x sub i por f sub i, nos da 2470. Y la suma de los x sub i al cuadrado por f sub i, o sea, de las marcas de clase al cuadrado por f sub i, nos da este número. Vale, pues vamos a empezar calculando la media. Para calcular la media, pues ya sabéis que hay que dividir en este caso, 2470, que es esto, hay que dividirlo entre 54. Hacemos la operación, 2470 dividido entre 54 y nos sale 45,740 periódico. Podríamos aproximarlo a 45,741. Vale, pues esto para la media. Para la moda, bueno, el intervalo modal primero. El intervalo modal es el que tiene la frecuencia más alta. La frecuencia más alta está aquí, 19, y esto se corresponde con el intervalo de 45-55. Así que 45-55. Fijaros cómo se escriben los paréntesis. El primero está cerrado, el segundo abierto, porque si tengo una persona de 55 años tengo que saber dónde entra. Bueno, pues entra en donde esté el intervalo cerrado, en este caso aquí. No entraría en el previo. Vale, ¿y cuál es la moda? Bueno, pues la moda vamos a considerar la marca de clase. Entre 45 y 55, 50. Y vamos a pasar al recorrido o rango. Hemos dicho que era el mayor de los valores menos el menor. Y cuando estamos trabajando con intervalos es el extremo superior del mayor de los intervalos menos el extremo inferior del menor de los intervalos. Bueno, pues 65 menos 25. Esto sería igual a 65 menos 25 igual a 40. 40 años. Vale, ¿y cuál es el rango intercuartílico? Bueno, pues para esto lo miráis en el vídeo anterior y sería el Q sub 3 menos el Q sub 1. Allí están calculados con este mismo ejemplo, así que solamente tenéis que tomar estos valores, sustituirlos y tendréis el valor correspondiente. Pasamos ahora entonces a la varianza. La varianza
vamos a trabajar con esta fórmula que es más sencilla. Entonces venimos al cuadro y la suma de los x sub i al cuadrado por f sub i es 117.900. Pues vamos a ponerlo en la fórmula. 117.900 dividido entre n, que sabemos que es 54, y restamos la media, que hemos dicho que era 45,741, porque la hemos aproximado. Ahí está. Vale, y esta media al cuadrado, que no se nos olvide porque si no ya está todo mal. Si veis que sale un dato que no tiene mucho sentido, pues es porque hay un error, obviamente. Y muchas veces suele ser que os habéis olvidado de elevar al cuadrado o cosas así. Vale, pues esto dividido entre 54 y le voy a restar el 45,741 al cuadrado. Vale, pues me da, salvo que me haya equivocado en cálculos anteriores, 91,094, más o menos, una aproximación. Esta sería la varianza. Y ahora me faltaría la desviación típica. La desviación típica, S, es solamente hacer la raíz cuadrada. Así que S sería la raíz cuadrada de 91,094. Y tenemos que esto sale aproximadamente 9,544. Bueno, pues con esto ya tendríamos terminado el ejercicio y solamente nos queda reseñar que, bueno, pues ya sabéis que normalmente se considera que entre la media menos una desviación típica y la media más una desviación típica, aquí a este intervalo pertenece el 68% de la distribución. Están contenidos en este intervalo, ¿vale? Entonces, si yo quiero hallar cuánto es este intervalo, tendría que hacer la media, que hemos dicho que era 45,741 menos la desviación típica, menos 9,544, y luego la media más la desviación típica. Que esto nos queda, pues 45,741 menos 9,544, esto sale 36,197. Y si lo sumamos, a ver si me deja. Vale, pues lo vuelvo a escribir otra vez. 45,741 más 9,544. Vale, pues 55,285. A ver, asimismo, bueno, pues el 68% de la distribución pertenece a este intervalo. Ya sabéis que si lo que queréis es el 95%, para que esté el 95% de la distribución, aquí hay que restarle 2 veces la desviación típica y aquí hay que sumarle 2 veces la desviación típica. Y si lo que queréis es que el 99% de la distribución pertenezca al intervalo, aquí hay que añadir un 3 y aquí también un 3. La media
menos 3 veces la desviación típica y la media más 3 veces la desviación típica contiene el 99% de la distribución. Ese es uno de los significados de la desviación típica. Bueno, pues con esto he acabado, espero que os ayude.